Hola, hoy vengo a hablarte sobre un tema muy interesante. Espero que te guste, que sea de tu agrado, así que ponte cómodo porque vamos a comenzar. El tema del que te voy a hablar es de la nutrición parenteral. Bueno, para comenzar, ¿qué es la nutrición parenteral? Algunos autores la definen como una técnica de alimentación que permite aportar nutrientes directamente al torrente circulatorio. Esto sucede cuando hay pacientes que son incapaces de alcanzar los requerimientos nutricionales por la vía enteral, ya sea porque existe una intolerancia a la vía enteral o las necesidades nutricionales del paciente son muy elevadas. Entonces, cuando son elevadas estas necesidades nutricionales, se puede optar por una nutrición mixta o es lo más recomendado, que sería trabajar con la nutrición parenteral y la nutrición enteral simultáneamente. De igual manera, hay casos en donde, por seguridad del paciente, no se recomienda utilizar el tracto gastrointestinal, ya que existen síndromes como el intestino corto, cirugías en donde el tracto gastrointestinal se pide que esté en absoluto reposo. Entonces es en donde entra la nutrición parenteral. Esta puede ir combinada con la nutrición enteral o puede ir completamente sola. Bueno, para que la nutrición parenteral tenga una efectividad garantizada, debemos de, se debe garantizar que la preparación contenga todos y cada uno de los nutrimentos necesarios, micronutrientes y macronutrientes, y medicamentos que se hayan solicitado, así como también de igual manera, tanto cantidad como calidad para que se cumpla con las metas terapéuticas establecidas del paciente en su totalidad. Cuando hablamos de nutrición parenteral, sabemos que ya sabemos o tenemos entendido que es cuando se aportan nutrientes directamente al torrente circulatorio. Entonces deben de haber vías de acceso o de administración. Estas son dos. En este caso, te voy a comenzar por enseñar la vía de administración central, o bien conocida como nutrición parenteral central o nutrición parenteral total. Esta nos comentan que es cuando la solución se administra directamente a través de una vía central de alto flujo, ya sea porque el contenido de la solución es alta en glucosa, aparte de la emulsión lipídica es de igual manera alta y existe una combinación con aminoácidos y electrolitos. Esto es lo que crea una fórmula hiperosmolar mayor a 900 miliosmoles por litro, que debe infundirse en una vena de gran calibre, generalmente en la cava superior. Entonces, para que la nutrición parenteral central se pueda realizar, se pueden utilizar diferentes catéteres. Puede ser un catéter de corta duración o bien un catéter de corta. El de corta duración se introduce en la vena cava superior o a través de la vena yugular, o bien se puede utilizar un catéter permanente. Todo esto depende de la experiencia del hospital, las características del paciente y el tiempo que se prevé las necesidades nutricionales parentales. En un momento te voy a explicar por qué el tiempo define mucho qué tipo de administración o de vía de administración se va a trabajar. Mientras te voy a explicar lo que es la nutrición parenteral periférica. Como su nombre lo dice, estos nutrientes se introducen por a través de una vía periférica al torrente circulatorio, generalmente colocada en un miembro superior. La osmolaridad de esta solución debe ser inferior a 900 miliosmoles por litro, ya que si se supera este valor puede traer consecuencias locales, como es la flebitis y la trombosis. De igual manera, debemos de tener mucho cuidado cuando se realicen estas indicaciones, ya que en estos pacientes, cuando se realiza una nutrición parenteral por vía periférica, debe de realizarse o debe durar 7 días o menor a esos 7 días, además de que las necesidades calóricas y proteicas deben de ser poco elevadas.
Entonces, a manera de resumen o de completar la información, debemos recordar que la nutrición parenteral central es cuando la vía de acceso es de gran calibre. Entonces, lo que nosotros, al ser de gran calibre, hay mayor solución osmolar. Y mientras que la periférica es de menor calibre, se cuida el porcentaje de osmolaridad. Entonces, en la vía periférica debe durar de la nutrición parenteral 7 días o menos, mientras que la nutrición por vía de administración central puede durar más de 7 días y debe de ser más cuidadosa la periférica con las necesidades calóricas proteicas, ya que no se pueden elevar demasiado. Entonces, cuando no se tiene estos cuidados, se pueden ocasionar complicaciones nutricionales por la vía nutricionales parentales. Sí, se pueden realizar complicaciones de la nutrición parenteral. Estas mayormente suceden desde el principio de la nutrición parenteral. Por eso se recomienda tener un buen manejo del catéter y un aporte adecuado de macronutrientes y micronutrientes. Entonces, estas complicaciones se pueden clasificar en técnicas infecciosas y metabólicas. Bueno, para comenzar, ¿qué son las complicaciones de la nutrición parenteral por complicaciones técnicas? Estas mayormente están relacionadas con una malposición del catéter, una inserción, una obstrucción o incluso la salida accidental del catéter. ¿Y esto por qué sucede? Porque hay una inexperiencia del personal, no hay conocimiento adecuado de los tipos de accesos venosos, ah, existen antecedentes de catarización previa, una deshidratación severa o hipovolemia, o incluso no es la longitud del catéter es la inadecuada. Entonces, por eso se recomienda tener un mínimo cuidado cuando se realiza esta técnica de inserción del catéter y la manipulación y que el personal de salud conozca bien los tipos de accesos venosos para que estas complicaciones no sucedan y reducir las complicaciones que causan como la neumotórax, la punción arterial, hemotórax, quilotórax, lesión nerviosa y, y embolismo aéreo. Entonces, tenemos en cuenta que cuando hablamos de complicaciones técnicas es la mal colocación o la mal colocación del catéter, el inadecuado conocimiento de ello. Mientras que cuando hablamos de las complicaciones metabólicas, ¿qué sucede con ellas? Bueno, en cuanto a las complicaciones metabólicas, estas son causadas por una intolerancia del paciente con uno más constituyente de la nutrición parenteral total. Esto sucede mayormente o se relaciona con el aporte de la glucosa con la producción de la hiperglucemia o alteraciones hepáticas e incluso alteraciones de los electrolitos del ácido base, trastornos del metabolismo de lípidos por el inadecuado aporte o de las proteínas incluso con alteración de la función renal. Entonces, para hablar de complicaciones metabólicas, te voy a resumir en las que creo que mayormente suelen suceder y son muy sonadas, como es la hiperglucemia. Cuando sucede la hiperglucemia, se presentan comúnmente en pacientes enfermos críticos e incluso en pacientes que, que no tienen antecedentes diabéticos y empiezan a tener una resistencia a la insulina porque esto sucede con el aumento de la glucogénesis con altos valores plasmáticos de la insulina, es el marcador de la alteración del metabolismo hidrocarbonado. Entonces, cuando hablamos de hipoglucemia, ¿de qué hablamos? Entonces, la hipoglucemia nos quiere dar a entender que es la reducción rápida de una mezcla de la nutrición parenteral total con la dextrosa en altas concentraciones. Se puede causar un desequilibrio entre la insulina y la dextrosa, favoreciendo a la insulina y provocando la hipoglucemia. Igual existen alteraciones hepáticas y biliares. Cuando hablamos de alteraciones hepáticas, podemos encontrar como ejemplo la cirrosis, la fibriosis y las alteraciones biliares como la colestasis, barro biliar, colelitiasis, entre otros.
Estas alteraciones mayormente porque hay factores relacionados con la enfermedad base, ya sea por sepsis, síndrome del intestino corto, falta de estímulo enteral o incluso consecuencias del uso de la nutrición parenteral por la falta de estímulo enteral, vuelvo a recalcar, por el sobrecrecimiento bacteriano o activación incluso del proceso inflamatorio. Igual hay alteraciones hidroelectrolíticas que suceden en nuestro organismo. Estas se pueden monitorizar por el balance hídrico o bien por los niveles sanguíneos de los iones como es el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo e incluso el magnesio y debemos de estar monitorizando porque cuando esto se descontrola podemos saber o pueden suceder diferentes complicaciones. En cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas, en estas entra igual el síndrome de realimentación. ¿Y qué es el síndrome de realimentación? Es la reintroducción de alimentos. Cuando los pacientes están muy desnutridos y se hace una reposición nutricional y se realiza de forma intensiva, es- estos, estos pueden causar desequilibrios en los electrolíticos y el metabolismo, así como también pueden causar consecuencias severas como los fallos cardíacos, la hipopotasemia, la hipomagnesemia, respiratorio, fallos respiratorios, incluso la muerte. Entonces, debemos de tener muy en cuenta y mucha cautela al proceso de realimentación. Entonces, igual en complicaciones metabólicas entran las enfermedades metabólicas óseas y hepatopatías. Entonces, vámonos con las complicaciones infecciosas. Bueno, cuando nos referimos a complicaciones infecciosas, sabemos que es por virus, bacterias que pues se pueden dar. Entonces, estas están asociadas mayormente con el catéter. Es la complicación secundaria de la nutrición parenteral más grave del paciente. Y, hay- y en esto se puede dar lo que es la sepsis, que tiene una mortalidad del 40 al 80%. Estas complicaciones infecciosas son las más frecuentes con los pacientes de nutrición parenteral domiciliaria, ya que no se tiene un adecuado cuidado de ello, no se tiene una información completa, no se han tomado una prevención, un protocolo de infección, un protocolo de cuidados de catéter para el paciente o el cuidador incluso. Entonces, cuando esto suceden, pueden haber por infección del orificio de salida del catéter, del túnel subcutáneo, entre otros. Y esto se trata por una infusión de antibióticos a través del catéter. Entonces, en conclusión, todo esto es la nutrición parenteral. Espero que te haya gustado mucho, que sea de tu agrado, que lo hayas podido comprender y nos vemos para la próxima. Muchas gracias por tu atención.